2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy Jorge Cahuana, tu maestro de física para cuarto de secundaria. El día de hoy veremos las gráficas correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme. ¡Comencemos! Ahora indiquemos lo que es la gráfica como tal, pero para ello recuerda, mi estudiante, de que tienes que tomar en cuenta lo que es el plano cartesiano, lo que es el eje X y el eje Y. Vamos a darle a este eje X como lo que es la variable independiente. Entonces todo va a depender del tiempo y la variable dependiente será lo que es la distancia. Entonces si nosotros empezamos a llenar esta tabla, podemos justamente poner los puntos de intersección. Veamos que en 0 metros ocurre 0 segundos, no se mueve la partícula. En 5 metros la partícula hace en 1 segundo. En 10 metros la partícula hace en 2 segundos. Y lo que es en 15 metros la partícula se mueve en 3 segundos. En 20 metros la partícula se mueve 4 segundos. En 25 metros la partícula llega a moverse en 5 segundos. Y observen algo interesante. Tenemos una gráfica que justamente es una pendiente. ¿Qué nos indica esta pendiente? Nos indica que justamente la velocidad va a permanecer constante con lo que es el incremento del tiempo y el incremento de la distancia. Entonces a eso se llama gráfica distancia versus tiempo. Ahora observemos la siguiente gráfica respecto a lo que es la velocidad versus el tiempo. De la misma manera, mi querido estudiante, tienes que ubicar lo que es el plano cartesiano y ubicar como variable dependiente y variable independiente. Recuerda, el tiempo es una variable independiente en la física mecánica. Por lo tanto, el tiempo está acá y la velocidad acá. Ahora bien, vamos a llenar la tabla en la que tenemos justamente una constante, que es la velocidad. La velocidad es 5 metros por segundo en todos los puntos del tiempo. Es decir, en cada instante del tiempo, la velocidad permanece constante. Por lo cual vamos a tener una gráfica justamente paralelo a lo que es el tiempo. ¿Qué significa esta gráfica? Esta gráfica nos da indicios de que a medida que va transcurriendo el tiempo, la partícula va desplazando una cierta distancia. Es el espacio que se va desplazando la partícula en esta gráfica. Entonces es importante que comprendamos de esa manera, mi querido estudiante. Ahora vamos a darle una interpretación a esta gráfica que tenemos. Esta gráfica es un fenómeno físico de una partícula que se mueve. Ahora, ¿cómo es que tenemos que darle la interpretación correcta respecto al movimiento que registra esta partícula? Observa lo que vamos a hacer. Mira, la partícula empieza de este punto, en la que registra justamente a 40 kilómetros. En 40 kilómetros, lo que es la partícula tiene 0 segundos. Ahora, del punto de inicio al punto A, la partícula registra una velocidad positiva. ¿Por qué? Porque la partícula empieza a moverse. ¿Se dan cuenta? Ahora, de lo que es el tramo de A a B, hay una recta justamente prolongada que justamente es horizontal. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que la partícula permanece en estado de reposo. Es decir, que no registra lo que es la velocidad. No hay velocidad. Luego la partícula nuevamente empieza a moverse del punto B, C, en la que nuevamente indicamos que la velocidad es positiva. Bien, ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Mira, la gráfica empieza a decrecer, empieza a bajar. ¿Qué significa esto? Significa que la partícula vuelve al punto donde inició el movimiento. Es decir, una velocidad negativa, de regreso. A eso se llama velocidad de regreso. O en todo caso, velocidad negativa. ¿Qué te pareció? Practica en tu cuaderno para seguir mejorando la interpretación que se da a los textos y a las gráficas.
Demos la solución a esta partícula que se mueve. Miren, la partícula inicia del 0 y termina en 180 kilómetros, pero en 2 horas. Ahora registremos cuál es la velocidad que justamente obtiene. Sabemos que la velocidad es directamente proporcional a lo que es la distancia sobre el tiempo. Ahora, veamos qué velocidad registra. La distancia es 180 kilómetros. 180 kilómetros. Y lo que es el tiempo lo hace en 2 horas. Mira, mi querido estudiante, recuerda que las unidades dimensionales siempre se colocan dentro de un corchete, justamente para no entrar en equivocaciones respecto a lo que es las dimensiones como tal. Si hacemos un fraccionamiento de esto, tenemos que la velocidad en ese punto, en ese tramo, será 90 kilómetros por hora. Entonces, la partícula del punto del tramo 0 a este tramo registra 90 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuál será el registro que hace del punto que vamos a llamar punto A, punto B, punto C, punto D y punto E? ¿Cuál será la velocidad que registra del tramo BC? Y recuerda lo que dijimos la anterior. Cuando hay una recta que es paralelo al tiempo, entonces significa que la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque no registra lo que es la distancia. Si la partícula no se mueve en la distancia, entonces la velocidad es 0. Entonces en este punto la velocidad llega a ser 0. Ahora en el punto lo que es BD. Entonces vamos a ver cuál será la velocidad que registra del tramo CD. Veamos. Empieza lo que es la distancia en 180. En 180 menos lo que es 60. Menos 60 kilómetros. Vamos a fraccionarlo ahora. El tiempo es de 6 horas menos 4 horas. Ok, ahora sí encontramos la velocidad. La velocidad tenemos 120 entre 4, 120 en 2. Entonces aquí ya tenemos kilómetros por hora. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la velocidad que va a registrar es justamente 60 kilómetros por hora. Entonces indicamos que la velocidad es 60 kilómetros por hora. Muy bien. Ahora, del tramo DE, entonces de la misma forma registra velocidad, pero una velocidad positiva. Para ello es importante, querido estudiante, que usted registre esta velocidad. ¿Cuánto es? Haz en tu cuaderno justamente para ver cuánto sale la velocidad. Entonces simplemente lo que único tienes que hacer es 180 menos 60. El tiempo 10 menos 6. Entonces ahí vas a encontrar lo que es la velocidad de la partícula. Como te has podido percatar, es muy importante dar la lectura de las gráficas respecto a lo que es la velocidad versus el tiempo, la posición versus el tiempo. Pero para esto necesitas conocer lo que es el plano cartesiano y la ubicación correcta de los puntos. Para seguir mejorando tu conocimiento, te invito a que revises el texto de aprendizaje en su página 180. Conmigo hasta la siguiente clase. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.